Y es así, más prevención es igual a más salud, es nuestro nombre, es nuestra impronta, es la idea de llevar a cada una de las familias para cuidarnos entre todos con el programa del IPS. Santi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Pero muy bien, con muchas ganas hoy también. Pasó rápido la semana, se extrañaba ya. Siempre se extraña, ¿no? Llegar al día sábado, saber que están ahí sintonizándonos, eligiéndonos, Canal 12, y esta posibilidad de llegar a toda la provincia, por supuesto, con este programa que va contando cuáles son las prestaciones del Instituto de Previsión Social, el abordaje de las temáticas siempre importantes y llegando siempre antes, con la prevención, el diagnóstico y tratamientos. Y contando historias de vida. Eso, muy importante también. A ver, hoy los temas que estaremos desarrollando, si les parece, vamos a conocer seguidamente entonces. A ver, en esta jornada de 11 de septiembre estaremos hablando acerca del Día Internacional de la Acción contra la Migraña, que será mañana abordada en el mundo entero. Nosotros lo hacemos ya un día antes con el doctor Carlos Barros Martínez, quien es neurólogo. Además, vamos a hablar de la otitis media, esa enfermedad del oído que tanto nos afecta, sobre todo a nuestros niños. Para eso nos visita el doctor Gustavo Simes, que es el gerente del Instituto Simes. Así es, y la espirometría también, ahí decíamos, el tercero de los temas. A ver, la capacidad pulmonar. A ver, ¿qué es tan importante en esta época de COVID, no? Me falta el oxígeno, sí, puedo hacer actividad física y demás. Bueno, justamente es otro de los temas que estaremos abordando, diagnóstico y monitoreo de la enfermedad, de las enfermedades pulmonares, con Verónica Aman, quien es técnica en espirometría. Así es. Y para todas aquellas personas que no nos pueden ver hoy en sus casas, también vamos a comentarle cómo pueden hacer para vernos en la tele. Por supuesto, como siempre, ingresando allí en YouTube, en la plataforma, que están todos los programas, pero también para seguir con toda la información en www.ipsmisiones.com.ar, nuestro portal en la web y en las redes sociales. Estamos en IPS Misiones, ahí en Facebook, estamos en Instagram también, estamos, por supuesto, en Twitter y, bueno, diferentes maneras de estar en contacto con nosotros, por supuesto, aprendiendo. Y también ahí en nuestro Facebook del programa Más Prevención es igual a Más Salud, le dan me gusta. Hay que poner me gusta, ¿eh? No, obviamente. Si no, no pueden ver todo esto. Bueno, decíamos que mañana conmemoramos el Día Internacional de la Acción contra la Migraña. Me duele la cabeza, tengo cefalea, tengo migraña. Soy migrañoso. Sí, con migraña, Santi. Bueno, vamos a conocer de qué se trata la migraña, ¿no? Y estas expresiones también muchas veces que decimos. El doctor está con nosotros aquí para acompañarnos, neurólogo, el doctor Carlos Barros Martínez. ¿Cómo va? Hola. Bienvenido. Gracias por la invitación. La migraña, a ver, explíquenos, ¿qué es? Bueno, la migraña básicamente es un tipo de dolor de cabeza, si bien no es el más frecuente, es bastante común. Se caracteriza por tener un dolor de cabeza que inicia en forma unilateral, tiene la característica de ser pulsátil, suele asociar síntomas como náuseas, vómitos, molestia excesiva de la luz o los sonidos fuertes. El paciente por lo general con ese dolor de cabeza tiene que irse a un lugar con poca luz, acostarse, tal vez dormir un rato para intentar aliviar los síntomas, ¿sí? La migraña puede tener una característica que se llama aura, que es un aviso de que va a venir el dolor de cabeza. Esto lo tiene aproximadamente el 20% de los pacientes migrañosos. Solo el 20% sí, los tiene. Solamente el 20%. Y el aura más común es el aura visual. ¿Qué es el aura visual? Son como ver destellos de luces en una parte, sobre todo al costado del campo visual. Puede ser un punto ciego, pueden ser también manchitas así como líneas de diferentes colores, que por lo general preceden algunos minutos al inicio del dolor de cabeza y suelen desaparecer cuando comienza el dolor de cabeza. Si bien algunos pueden persistir un poco, suele desaparecer. Entonces, muchos migrañosos ya detectan algunos minutos antes que está por empezar el dolor de cabeza intenso. Y esa detección es importante a la hora del tratamiento, ¿no? Cuando uno lo detecta, puede hacer algún tipo de medicación previa a que comience el dolor. Sí, básicamente en la etapa de aura, a veces la medicación que por ahí se utiliza en la migraña, que pueden ser fármacos, son vasoconstrictores, triptanes, orgotamina, de hecho se recomienda recién cuando comienza el dolor de cabeza, por algo de la fisiopatología, de que durante el aura, durante ese momento que está experimentando este preaviso, ocurre una menor circulación, en teoría, ¿no? Una menor circulación sanguínea en una parte del cerebro, y tomar un fármaco que genera una vasoconstricción podría ser... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aparece la migraña?
La migraña es una condición que es genética, hereditaria en muchos de los pacientes migrañosos. Generalmente, si uno pregunta, alguien en la familia tiene herencia, pero no se sabe con exactitud por qué. Se saben que hay cambios químicos en el cerebro, sobre todo con la serotonina, que es un fármaco que tiene que ver con la modulación del dolor, que por algún motivo se descontrola y genera los ataques de migraña, pero no se sabe con exactitud por qué. Sí, obviamente hay factores que pueden precipitar la migraña, como cualquier otro dolor de cabeza, que pueden ser el estrés intenso, falta de sueño, tener un patrón irregular de sueño, en algunos casos puntuales, algunos alimentos, sobre todo algunos quesos, algunos vinos, algunos chocolates. No, ¿qué te está diciendo? Justamente todo eso. Vas a estar con dolor de cabeza. No ocurre siempre, pero bueno, algunos casos puntuales el paciente detecta que determinados alimentos le pueden gatillar un ataque de dolor de cabeza. Entonces podríamos decir que la prevención un poco va de la mano de evitar estos gatillos que generan el dolor de cabeza. Sí. Para cualquier dolor de cabeza en sí siempre se recomienda que el paciente pueda hacer alguna actividad física o alguna actividad en la cual encuentre relajación. Pueden hacer yoga, meditación también. Esto con el fin de disminuir el estrés, ¿no? También se recomienda no pasar mucho tiempo en ayunas, porque esto se ha visto que gatilla dolores de cabeza. Por lo tanto, en el paciente migrañoso con dolores de cabeza frecuentes se recomienda que cada 3 horas más o menos, más allá de las comidas principales, tomen una colación. Y bueno, y el otro que ya había mencionado previamente era el tema del sueño. Siempre más o menos mantener el patrón en cantidad de horas y en el horario habitual que el paciente duerme. Esos son por ahí algunos factores que favorecerían a tratar de evitar la migraña. Muy bien. O los ataques de dolor de cabeza. Como siempre decimos, ¿no? Hábitos saludables, tener una vida relativamente ordenada, ¿no es cierto? Esos gustitos, Doc, no nos saque esos gustitos, pero bueno, hay que estar atentos de todas maneras, ¿no? Sobre todo si hay física, eso seguro. buena alimentación. Sí. Una copita. Una copita. Doctor, muchísimas gracias. Muy Muy amable ustedes. como siempre. Gracias. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos con muchísimo más. Más prevención es igual a más salud. Bueno, acá estamos de regreso con más prevención es igual a más salud. ¿Me oís bien? Escucho más o menos. De ¿Sí? este lado me zumba un poquito. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué debe andar sucediendo por ahí? Hay que ir al otorrinolaringólogo, ¿eh? Para eso ¿Sí? lo tenemos al doctor Gustavo Simes. Que vino exactamente a compartir con nosotros. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por Ah, Hola, Gustavo, ¿cómo estás? No lo escucho bien, Doc, pero de todas maneras uno tiene que hacer, ¿no? La visita Una anual. vez al año. ¿Sí? Una vez al año. Una vez al año. Sí. Sí, generalmente sí. Perfecto. Bueno, queríamos que nos cuente un poquitito la otitis media, ese cuadro que muchas veces uno lo relaciona con sus hijos, que hace que Sí. el chico tenga mucho dolor y que se queje y que llore y demás. ¿En qué es la otitis media? ¿Qué Bueno, enfermedad? básicamente la otitis media tenemos que distinguir que hay dos tipos de otitis. La otitis externa, que es básicamente la otitis del nadador, donde hay una inflamación del conducto auditivo externo. Ese es un tipo de otitis. La otra que afecta más a los chicos, sobre todo de 1 a 4 años, es la otitis media aguda, donde hay una inflamación del muco periósteo de la caja del oído medio, digamos. Es un dolor que se presenta, como bien dije, en chicos, súbitamente, generalmente de noche, donde produce fiebre alta, 39, 40 grados, otodinia, o sea, dolor intenso, que puede inclusive llevar a la perforación, ¿no es cierto?, y con esto llevar a su vez a la secreción u otorrea, ¿no es cierto?, salida de pus por el oído. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Ese fue el tema con el que me recibí de médico. Me recibí con pediatría y el examen, el profesor que me estaba tomando me decía, un niño llora a la noche, desesperado, se queja, llora. ¿Dónde tiene que empezar a interrogar? Y Bueno, era característico claro. de los niños con las otitis, que se le termina perforando el tímpano, como bien Claro, decías. bueno, justamente ahí es donde alivia el dolor y Exacto. baja la fiebre. Cuando son muy chiquitos no hay forma de saber, o sea, hay que hacer un interrogatorio, no se va a poder hacer, hay que hacer una anamnesis, pero la característica es que el chico o los niños van a llevar la mano, ¿no es cierto?, al oído. Claro. El 80% de los chicos alguna vez
va a tener o va a sufrir de un episodio de otitis media aguda. Por eso, ante fiebre, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que descartar, fiebre y dolor, lo primero que tenemos que descartar es una otitis media aguda. Y en esta época, en la época pandemia, coronavirus, ¿se modificó la patología? ¿Sí, igual? No. ¿Han aparecido otros síntomas? Lo que sí he visto ha disminuido. ¿Por qué? Porque como hay una menor circulación de chicos, hubo menos contactos en los jardines, esta patología siempre comienza a nivel rinosinusal, donde los chicos, como bien decimos, moscosos, están contaminados, digámoslo así, por virus o bacterias que ingresan por las fosas nasales. Desde las fosas nasales pasan por un tubo que se llama trompa eustaquio, que comunica el oído, ¿no es cierto?, con la cavidad, con la faringe, y es el camino donde se produce la etiopatogenia de la enfermedad. O sea, desde la nariz, las bacterias o virus se dirigen hacia el oído, donde producen la infección o inflamación de la misma. ¿Y en épocas de verano con las piletas y demás? ¿Es propenso No, eso también a aparecer? generalmente en el verano se produce el otro tipo de otitis que recién acabamos de hablar, que es la inflamación del conducto auditivo, ¿no es cierto? Pero son las famosas otitis de pileta, o también se producen porque el mal uso o el abuso del cotonete. Eso iba a preguntar también. ¿Cuál es la correcta higiene? No existe correcta higiene. ¿No hay? No. El oído no se toca. ¿Por qué? Básicamente porque la cera generalmente está bien en el fondo, ¿no es cierto?, cerca del tímpano. Y si nosotros llegamos a colocar un cotonete, podemos primero, lo que va a hacer es macerar la cera, tirarla hacia el fondo, compactarla, y puede haber, he visto muchos casos, de traumatismo timpánico por el mal uso del cotonete. O sea, no hay que usar, está contraindicado. Y además tenés otra función, además de tu profesión como otorrinolaringólogo, que es gerente del Instituto Simes. En eso estamos, sí, justamente. En este momento, sí. En este momento. Bueno, primero felicitarte, porque sé que es un emprendimiento familiar. Gracias. Que hace muchos años que lo vienen analizando, estudiando, hasta que se lo pudieron hacer. Y realmente es un orgullo como lo han hecho con la familia. Exactamente. Sé la historia personalmente de eso. Lo más importante es felicitarlos. Y están, si bien trabajando por firmar un convenio con el Instituto de Previsión Social. Sí, aprovecho para agradecer al Instituto, al doctor Bermador, por la oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, de poder firmar un convenio. Así podemos dar una mayor prestación, ¿no es cierto?, a todos los afiliados del IPS. Esa es la idea, que trabajemos en conjunto y así la gente pueda ser atendida. El instituto es policonsultorio. Ahí tienen la gran mayoría de las especialidades médicas. La gran mayoría de las especialidades. En realidad ya somos un sanatorio porque contamos con terapia intensiva, tenemos aproximadamente 40 camas de internación y estamos próximos a inaugurar la guardia, así que estamos en eso. Pero sí contamos con quirófano, somos un sanatorio pequeño, pero somos. Perfecto, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a estar atentos con todos los cuidados, como bien decía. Uno dice, oigo bien, de todas maneras, pero siempre hay que ir una vez al año a hacer la consulta con los especialistas. ¿Hacemos la pausa, Santi? Sí, gracias, Doc. Gracias, Gustavo. Ya venimos. Más prevención es igual a más salud. Seguimos aquí avanzando en más prevención es igual a más salud y ahora haciendo el ejercicio de la respiración. ¿Sí? A ver, estamos llenando bien, tenemos buena capacidad respiratoria, ¿qué tal están los pulmones? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Los tenemos limpios? Hay que medir. ¿Fumamos o no fumamos? Y para saber todo eso tenemos que medirlo. Claro, bueno, pero decía, eso de fumar está contraindicado de todas maneras, ¿no es cierto? Bueno, vamos a conocer acerca de una técnica que se llama espirometría, que justamente tiene que ver con esto de saber cuál es la capacidad y cómo funcionan, ¿no?, nuestros pulmones. Está con nosotros Verónica Aman, bienvenida. Muchas gracias. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Sí. Como decía Fernanda, la espirometría es un poco lo que nos va a medir cómo funcionan nuestros pulmones. Sí, evalúa el funcionamiento de los pulmones, la espirometría. O sea, mide la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. ¿Y por qué es importante saber? Y ahora más en pandemia, el post-COVID, muchos pacientes el médico recomienda que se hace la espirometría para ver cómo quedaron los pulmones. Porque muchos pacientes, después de haber tenido una neumonía, baja mucho la capacidad pulmonar. Ajá. Bien, y contanos, ¿es un estudio complejo? ¿Cómo es el estudio en sí? Es un estudio muy simple que se hace en consultorios.
Nosotros hacemos a los pacientes, o sea, post-COVID, pero también a pacientes fumadores, como lo dijo la señorita, a pacientes fumadores, Sí. y detecta el asma y el EPOC. Mm. Es un estudio que detecta el asma y el EPOC también. Es muy simple, es indoloro. Ujú. Ahí lo estamos viendo en el Exacto. video. Sí, A ver este paciente. sí, sí. El espirómetro es el aparatito que Es tiene el el señor. aparatito, sí, exacto. Nosotros lo hacemos con filtro, ahora lo hacemos con filtro por el tema de la pandemia. Y ahí se requiere al paciente que tome el aire profundamente y que sople con toda la fuerza hasta terminar el aire. Una vez que termina el aire, vuelve a tomar el aire Ujú. y se saca el aparatito de la boca. Perfecto. Y eso mide la capacidad pulmonar. Eso mide la capacidad del aire Exactamente. que uno toma y el que exhala. Exhala, exactamente. En un mayor tiempo, o sea, un tiempo de 6 segundos más o menos, Ah. tiene que hacerlo. Muchos pacientes no lo logran porque este paciente, por ejemplo, Sí. o sea, hizo muy buena técnica, entonces por eso le pedimos que lo haga nuevamente. Ujú. Sí. Y nos comentabas que esto está ahora muy solicitado en los pacientes post-COVID, Exactamente. Está porque muy- se ha visto que en los pacientes que tuvieron formas más severas de COVID, sobre todo cuando han tenido infecciones pulmonares, Ajá. la espirometría nos va a mostrar que tienen alteraciones en el flujo de aire que tomamos y que expiramos. Exactamente. Hay muchas alteraciones sí, en la capacidad pulmonar a los pacientes post-COVID. No todos, pero es un gran porcentaje, sí. Y más a pacientes asmáticos o pacientes con EPOC. Claro. Perfecto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y a partir de este estudio, el médico tiene además elementos como para poder decir, bueno, necesitamos hacer un tratamiento específico de rehabilitación, de kinesioterapia. ¿Nos puede demostrar, digamos, el estudio la necesidad de un tratamiento? Sí, sí, sí. Eso según el estudio depende de la capacidad que sale y lo hacemos con y sin broncodilatador. El broncodilatador es una medicación que abre los bronquios y ahí vemos si es efectivo o no el broncodilatador. Entonces el médico ve si lo medica o no. Bien. La importancia, ¿no? de Sí. tener una buena oxigenación, Exacto, sí, porque sí, sí. de repente uno ahí es donde no repara, porque es tan importante tener los pulmones limpios, tener los Sí. órganos en condiciones, ¿no? Cómo va distribuyendo todo eso al cuerpo y para el funcionamiento de cada uno de los órganos, ¿no? Sí, tal cual. Ujú. Tal cual es muy importante, sí. La verdad Y- que sí. Me comentaba fuera del aire que Sí. el consultorio también está dentro del IPS. Sí, yo Claro. estoy en el IPS puedo decir los días, los Sí, sí, lunes, por supuesto. los lunes por la tarde, de 13 a 15 horas, y los miércoles de 8 a 10 y de 13 a 15 también los miércoles, haciendo espirometría. Haciendo solamente espirometría. Solamente Las espirometría, personas, aquellos afiliados que Claro. tienen la indicación médica de Exacto, hacerse un exacto. estudio pueden recurrir a los consultorios externos del IPS. Es consultorio externo del IPS, sí, por la calle Junín. Bueno. Es muy importante que lleven un pedido médico, Eso. exactamente, como Claro. nosotros hacemos también. Es un prequirúrgico para cirugía, varias cirugías, Ujú. igualmente requiere un pedido médico. Sin pedido médico no se hace. De repente para alguien que hace algún tipo de actividad física y demás, que es un deportista, ¿es también indicado que lo haga? Sí, también. Es ingresos, Sí. para los ingresos a la fuerza, para ingresos también, Ujú. para profesorado de educación física, Sí. para ingresos escolares también, a pacientes asmáticos también te Ah. piden la espirometría. Es algo fundamental que te piden. Perfecto. Los requisitos para eso. Perfecto, es salud integral, ¿no es cierto? La idea es esa, conocer perfectamente cómo funciona nuestro organismo y cómo es un sistema intercomunicado, ¿no? Porque es lo que decimos, si no captamos bien el aire y vamos llevando el oxígeno, se complica todo, Sí, todo el totalmente. sistema, ¿no? Totalmente. Pero sobre todo me pareció Sí. muy interesante en las imágenes que veíamos que eso era en el IPS. En el IPS, sí, Ajá. en el consultorio, en el Exactamente. policonsultorio. Estas sí, sí. imágenes del Sí. señor haciendo el Sí. estudio me parece fundamental. Sí. Un detalle que lo comentó Verónica, que son los filtros, la utilización de los filtros, sí. filtros. En Es esta época fundamental. de Exacto. pandemia, donde Sí. necesitamos usar barbijos en lugares Exacto. cerrados, y la utilización de estos filtros aseguran al paciente que se está haciendo el estudio Y a la de que- persona que lo hace. y a la persona que lo hace el evitar el riesgo de contagio. Exacto. Bueno, por último, Verónica, vos decías, ¿no? Bueno, esto obviamente uno debe incorporar los buenos hábitos, descartar los que son los vicios y demás, ¿no? Esto de evitar el cigarrillo, evitar. ¿Qué otra cosa estaría contraindicada? ¿Crees que pueda también afectar nuestra Sí, capacidad pulmonar? depende del lugar que trabajás o sea,
Si trabajás con mucho polvo, trabajás con pintura, exposiciones a pintura, polvo, a eso también. Es muy importante usar la mascarilla. Importante eso, Exacto. ¿no? Para los diferentes oficios y profesiones también hay que Exacto. tener en cuenta. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchísimas No, por gracias. favor, La verdad muy que amable. le sacamos el Muchas gracias. jugo. Sí, Todo lo que un queríamos montón. preguntar, Muchas preguntamos. gracias. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, Gracias. Muy bien, hacemos la pausa y ya venimos. Más prevención es igual a más salud. Bueno, Santi, transitando el mes de septiembre ya, ¿eh? Así es. Comenzamos allá a principios de año, fuimos avanzando, aprendiendo con todos ustedes, trayendo a los diferentes profesionales. Realmente para nosotros es un gran privilegio tener esta confianza, ¿no? De crear este espacio del Instituto de Previsión Social, llevar a cada uno de los hogares, conocer las diferentes temáticas, prestaciones, pero fundamentalmente esto, ¿no? El abordaje de las diferentes enfermedades, las historias de vida, ¿no? Estamos llegando ya a los 30 programas. Sí. Falta poquito, ¿eh? Tenemos que festejar dentro de poco. Claro Sí, que sí, con salud sobre todas las cosas. con salud, ¿no? exactamente. La verdad que, bueno, el programa hoy fue un programa realmente Sí, donde yo personalmente, que soy Sí. médico, Ajá. he aprendido un montón de cosas. realmente. Cosas que no sabía. Ujú, esto de distinguir los distintos dolores de cabeza. Si aparece una dolencia, por supuesto, en la zona superior decimos es un dolor de cabeza, identificar de todas maneras, ¿no? Ver si hay antecedentes en la familia, que eso es fundamental siempre para cualquier tipo de patología que puede llegar a surgir, si es que Y- existe todo esto. Y fíjate el detalle que siempre terminamos hablando de lo mismo. Sí. Educación en la comida, Claro. educación en la actividad fíica, Ujú, hacer una vida saludable. tal cual. Es la mejor manera de prevenir. Realmente todos los profesionales que pasaron hablando de distintas patologías, Ujú. todos coincidieron en eso, Ujú. en que los buenos hábitos alimenticios, de actividad física y demás permiten hacer la mayor cantidad de prevención de las Y enfermedades. de todas maneras, por más de que nos sintamos bien, siempre es bueno acudir una vez al año. Médico de cabecera nos hace los análisis, conocer cómo está funcionando todo eso, ¿no? De alguna manera, porque puede llegar alguna alerta y quizás a veces no, pero siempre es bueno, ¿no? Estudios laboratorio, de imágenes y demás. Y el IPS que, bueno, brinda todo tipo de prestaciones. Repasamos Así es. cuáles son las diferentes maneras de estar en contacto con nosotros. Para ¿sí? volver a vernos. Dale, cómo no, estamos ahí, por supuesto. Bueno, el programa tiene su Facebook, Más Prevención es igual a Más Salud. Le dan me gusta, hacen el seguimiento, ven las fotografías, ven todos los temas, lógicamente que vamos tratando. Y también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter también, IPS Misiones, y en la página también, www.ipsmisiones.com.ar. Así es. Bueno, vamos terminando nuestro programa. Así es, nos despedimos y agradecemos como siempre por elegirnos. Son 30 minutos para aprovechar, para hablar acerca de más prevención. Es igual a más salud. Que estén muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.